Damos la bienvenida a todos los que nos ven a través del internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la bendita y poderosa palabra de Dios. Para nosotros es un placer poder servir al cuerpo de Cristo en todos lados donde nos ven, poder compartir la palabra de Dios. Para esto Dios nos puso, para ser portavoces de su palabra y poder enseñar a todas las naciones que Jesucristo es el único Salvador y el único camino al Padre. No nos reunimos por religión, nos reunimos porque verdaderamente estamos agradecidos de lo que Jesús hizo por nuestra vida, dando su vida en la cruz, y para crecer, porque somos el cuerpo de Cristo. No todos tenemos los dones, entonces necesitamos los dones de todos para poder crecer y desarrollarnos. Bienvenidos, y continuamos en nuestra series proféticas sobre la gran tribulación, y estamos viendo, esta es la segunda parte del tema: ¿quién pasará la gran tribulación? ¿Usted alguna vez ha escuchado sobre la gran tribulación? ¿Ha escuchado sobre eso? ¿Ha leído alguna cosa sobre eso? Bueno, nosotros la semana pasada, para los que no nos vieron, estuvimos hablando sobre lo que la Biblia dice que ha de venir para este mundo. No sobre lo que yo digo que ha de venir, sino sobre lo que la Biblia dice que ha de venir a esta tierra. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo donde hay catástrofes mundiales. Usted no ve las noticias, a veces no provoca verlas. Por ahí están predicando de que lo mejor para este tiempo no ha llegado, este es el año de nuestra conquista y tantas tonterías que van en contra de la Biblia. Pero cuando vemos la Biblia y nos damos cuenta que la Biblia dice que viene gran tribulación a esta tierra, pues no la ha habido desde el principio de la historia, ni la habrá. ¿Quién lo enseñó? Jesucristo lo enseñó. Mateo 24, ¿verdad? Estamos viendo los principios de dolores que Jesús anunció antes de la gran tribulación. ¿Qué son? ¿Qué? Terremotos en diferentes lugares, falsos cristos, falsos maestros, inundaciones. Estamos viendo pestes, hambre en diferentes lugares. Y todo es por el pecado. El pecado del hombre es la causa de la enfermedad mundial. Pero Dios amó tanto al mundo que envió a Jesucristo a morir por el pecador. Pero ¿qué pasa? El hombre ha rechazado el llamado. Hace más de 2000 años Jesús murió y resucitó entre los muertos y para dar salvación al hombre. Sin embargo, las naciones se desbocan tras el maligno. Y bueno, Dios, así como es amor, también es fuego consumidor, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora bien, hay muchas teorías al respecto de quién pasará la gran tribulación. Hay mucha gente que dice que es la iglesia que va a pasar la gran tribulación. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? La semana pasada estuvimos demostrando, ¿ok?, que no es la iglesia quien pasará la gran tribulación. ¿Por qué? Porque las escrituras hay que estudiarlas en su contexto profético, ¿ok? La Biblia anuncia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento los acontecimientos que van a desencadenar el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad que sí? La Biblia enseña sobre la segunda venida de Jesucristo. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Cristo va a volver? Hay gente que dice que no. Los que predican conquista, alcanza a las naciones, ellos dicen que Cristo no va a volver todavía. Pero la Biblia nos deja señales de su venida. Y bueno, estamos en pleno cumplimiento de esa señal. Lo que nosotros tenemos que saber es quién pasará la gran tribulación. ¿Es verdad eso que la iglesia va a pasar la tribulación y que el anticristo va a perseguir a la iglesia? ¿Eso es verdad eso? Bueno, nosotros estamos demostrando aquí que no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia, hablando del mismo contexto sobre el día de la ira o el día de la gran tribulación, el día de la tribulación, nos indica que no es la iglesia quien va a pasar la gran tribulación. Y cuando digo la iglesia, en el video el miércoles pasado lo dijimos, que no hay que referirnos a la iglesia católica romana, porque Roma, la iglesia católica romana nació con Constantino, y la iglesia de Jesucristo no nace con Constantino, nació en la cruz del Calvario en Jerusalén, ¿ok? Jerusalén. Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo.
¿verdad que sí? Es la esposa del Cordero, la que ha sido justificada por medio de la fe. O sea, fue perdonado su pecado. Ahora, nosotros estamos demostrando que la gran tribulación, ¿qué es? Juicio por la incredulidad. ¿De quién? De la iglesia, del pueblo de Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, escuche bien, la nación del rey. Sin embargo, cuando hablamos de Israel, no nos referimos a los judíos creyentes. No, señor. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo, ¿quién la compone? Judíos creyentes y gentiles creyentes. ¿Quiénes somos gentiles? Aquí. Nosotros. Pero fuimos comprados a precio. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 al capítulo 12 dice que fuimos injertados y que ya no somos extranjeros en Efesios capítulo 2 ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios, ciudadanos de los santos. Cuando nos referimos de la nación de Israel, nos referimos a la nación incrédula, a la que no ha aceptado a Jesucristo como el Mesías Rey. ¿Eso quiere decir que Dios ha rechazado a Israel? No. No, porque que la profecía indica que Jesucristo reinará, ¿dónde? En Jerusalén. Ya eso lo vamos a ver, ¿okay? Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, habrá un remanente que será salvo. ¿Por qué será salvo? Porque van a ser atribulados. Vamos a ver qué dice la Biblia. La semana pasada, los que no estuvieron tienen que ver el video para que entiendan lo que estamos diciendo. De todas maneras, yo les voy a decir ahorita, si puede anotarlo, anótalo. Jeremías 30, puede leer Jeremías 30. Habla de la angustia de Jacob. Angustia de Jacob. ¿Okay? Daniel 12:1 habla de el día de la tribulación del pueblo de Daniel. ¿Quién es el pueblo de Daniel? ¿La iglesia? No. Israel. ¿Ok? Perfecto. En el capítulo 12 de Zacarías nosotros demostramos la semana pasada por las escrituras que Israel será atacada por una coalición mundial. Eso es lo que es la gran tribulación, ¿ok? Pero vamos a ir a leer el capítulo 13, que es una continuación del 12. El 12 nos indica el arrepentimiento de la nación de Israel, ¿verdad que sí? Para los que no estuvieron es complicado, tienen que ver el video para que vean y miren. Pero de todas maneras yo voy a continuar y estoy tratando de que ustedes más o menos entiendan. En Daniel 9, 24 al 27 podemos ver las 70 semanas proféticas de Daniel, en las cuales Dios profetizó un tiempo para la expiación y la purificación de la nación de Israel. ¿Okay? La última semana de esas 70 semanas es la gran tribulación. ¿Por qué hablamos de semanas? Porque son semanas proféticas de años. Y eso ya es un tema que más adelante les explicaré. ¿Ok? No quiero entrar ahí. Solamente le hago mención para que tengan una idea. Vamos a leer el capítulo 13 de Zacarías, que es una continuación del 12. En el 12 que vimos que Jerusalén será la copa pesada. Todo el que la cargare será despedazado. O sea, las naciones de la tierra de alrededor están peleando contra Israel. ¿Por qué? Por Jerusalén. Usted ve noticias, ¿verdad? Usted está viendo lo que está pasando en Medio Oriente, ¿verdad que sí? Bueno, eso es cumplimiento profético. Veamos el capítulo 13. Déjalo ir, pero guarde silencio. ¿Oye? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Diga conmigo, la casa de David. Para los habitantes de Jerusalén. Diga conmigo, habitantes de Jerusalén. ¿Quién es ese manantial abierto? Lógicamente la salvación de Jesucristo. Pero vamos a leer más adelante. Para la purificación del pecado. ¿Quién purificó los pecados con su sangre? Jesucristo. Si leemos el capítulo 12, el versículo
final, creo que el versículo, creo que 10 o 12 por ahí, dice el 10, y dice que Dios derramará espíritu de oración y de ruego, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron en la cruz del Calvario? A Jesucristo. Y se arrepentirán y llorarán como quien llora por un niño, por un hijo único. O sea, habrá gran llanto en Jerusalén, sigue diciendo el 2. Entonces el 13 comienza con, en aquel tiempo, hablando de los días finales, que ya estamos viviendo, estamos muy cerca de este acontecimiento. Habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Diga conmigo, habitantes de... No está hablando de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Gentiles, judíos y gentiles, creyentes en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya nosotros conseguimos ese manantial. ¿Qué? Dijo Jesús: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el agua. Jesús le dijo a la samaritana: yo soy el agua viva. Si bebes de mí no tendrás sed jamás. Entonces, aquí está hablando de un manantial en los días finales para los habitantes de Jerusalén. ¿Dónde está ubicada Jerusalén? En la nación de Israel, ubicada en el Medio Oriente, ¿ok? Sigue diciendo, dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Ok? Si montamos ahí, pare ahí, márquelo. Nos vamos a Daniel. Busque el libro de Daniel. Nueve. 70 semanas de Daniel. 9:24. Ok. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién le está diciendo a quién eso? El ángel le está respondiendo una oración a Daniel. ¿Quién es Daniel? Un príncipe de la casa de Judá, ¿ok? Que fue transportado a Babilonia cuando Nabucodonosor tomó la ciudad, conquistó la ciudad en cuando el tiempo de Jeremías, ¿ok? Cuando Sedequías le sacaron los ojos. Bueno, Daniel fue uno de los deportados. Y Daniel está orando por su pueblo. ¿Quién era el pueblo de Daniel? Israel. Judá, específicamente la tribu de Judá, la ciudad de Jerusalén. Y dice: 70 semanas están determinadas. ¿Por quién? Por Dios. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí no está la iglesia por ningún lado, porque la iglesia era un misterio escondido en Dios. La salvación de Abraham o de la fe a todas las naciones por la predicación del evangelio. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí está hablando de la redención específica de la nación de Israel sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad de Daniel? Jerusalén. Esas 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Daniel por Dios para poner fin al pecado. Diga conmigo, poner fin al pecado. ¿Eso ha pasado en Jerusalén? ¿En la nación? Todavía no. Aunque Cristo murió en la cruz por ellos también. De hecho, la iglesia nace ¿dónde? En Jerusalén. Con los 12 apóstoles del Cordero, que son discípulos de la casa de Israel. Entonces, entiéndase bien. Para poner fin sobre el pueblo y la santa ciudad de Jerusalén, la capital. Para poner fin al pecado. Poner fin. Expiar la iniquidad. Esa palabra expiar usa la palabra hebrea Kippur, o es la palabra donde viene la fiesta Yom Kippur. Expiar, expiación, ¿ok? Para expiar la iniquidad.
traer la justicia perdurable, eterna. ¿Ah? Dice, ¿qué más dice? Traer la justicia perdurable y ungir y sellar la visión. Sellar la visión, o sea, el cumplimiento de la visión, de la profecía, y ungir al santo de los santos. Ahora, ¿qué ocurrió con Jesús? Cuando fue ungido por el Espíritu Santo, lo ungió Dios en el Jordán, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Pero lo ungieron para ser rey. No, él no fue ungido para rey. Él fue ungido por Dios para el ministerio, para el servicio, para la predicación de la palabra, con el poder del Espíritu. Ahora, cuando habla de ungir al santo de los santos, está hablando del reino sobre Jerusalén y sobre la santa, sobre el pueblo de Daniel. ¿Ok? Cuando crucificaron a Cristo, ¿qué decía arriba? En el letrero que le pusieron: Jesús Nazareno, rey. ¿Rey de quién? No dice rey de la iglesia, ¿no? Porque es que la iglesia reinará con Cristo, aunque sigue siendo el rey de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores. Somos rey de reyes. Él es el Señor de la iglesia. Pero Él es el esposo de la iglesia. El marido. La iglesia es la desposada del Cordero, la reina. ¿Está entendiendo? Israel, ¿quién es? El pueblo del rey. Imagínate usted un rey sin pueblo. ¿Sobre quién gobierna el rey? Si usted va a Hechos capítulo 1, usted se dará cuenta que los discípulos, ante la ascensión de Jesús, le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le preguntan de la restauración del reino. ¿Por qué? Porque no hubo más rey judío. Desde la deportación babilónica hasta hoy no hay más rey judío. Está el Estado democrático de Israel, pero no hay rey. No hay reino, no hay. ¿Por qué? Porque cuando Jesús regrese, Él es quien se sentará en el trono de David, en el lugar santísimo del templo. Y ya usted lo verá en el capítulo de Zacarías 14, ¿ok? Pero yo quiero que usted entienda que hay un tiempo determinado para la liberación del pueblo de Israel. ¿Usted sabía eso? Ahora, antes que eso suceda, va a venir un tiempo de angustia. ¿Por qué? Por la incredulidad. ¿Se acuerdan la semana pasada que leímos Jeremías 30? Y le dice, Jeremías 37 dice: y vendrá un tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, la cual será librado de ella, ¿verdad que sí? En la final de la gran tribulación es castigar a Israel, atribularlos, ¿para qué? Para que se arrepienta y sean salvos. Ahora, ¿por qué? Porque no aceptaron la predicación del evangelio por gracia. Sin embargo, Dios tiene que cumplir su promesa. ¿Sabe por qué? Porque Dios, ¿usted ha leído alguna vez que Dios prometió con su propia mano que si falta la ley del universo, también faltaría el nombre de Israel como nación? Entonces, por eso Dios va a salvar, pero es un remanente, el remanente de los días finales. Pero vamos a ver Zacarías 13, volvemos a Zacarías 13. Y eso de 70 semanas para expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Si usted sigue leyendo Daniel, se dará cuenta que hay una semana que es de angustia, ¿ok? Donde se confirmará un pacto, y ese es el pacto del anticristo que va a firmar con la nación de Israel. De hecho, la Biblia indica que era pacto con la muerte. Bueno, el anticristo es representante del reino de la muerte, ¿ok? Por eso serán atribulados. Pero vamos a Zacarías 13, versículo 1, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, tal como Dios lo había prometido. En otros pasajes, el que acabamos de leer, dice: para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, ¿viste? Para expiar la iniquidad, para poner fin al pecado. Aquí está. Zacarías también ve la purificación de la ciudad de Jerusalén y la purificación del pueblo de Jerusalén, ¿ok?
de la nación de Israel. Versículo 2. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. También haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. Mire este espíritu de inmundicia. 3. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Está hablando en el tiempo de cuando Jesús regrese, en el tiempo de la liberación de Israel. ¿Cuándo ocurrirá eso? Después de la segunda venida de Cristo. Pero ya más adelante lo demostraremos, ¿ok? Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare, o sea, lo matarán. Versículo 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. 5. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo de mi juventud. Versículo 6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Miren la parte de la herida de las manos. O sea, ya Cristo estaba traspasado. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ella fui herido en la casa de mis amigos. ¿Cuándo fue herido en la casa de sus amigos? Cuando lo crucificaron los judíos. ¿Quiénes eran sus amigos, sus discípulos? En la casa de Israel. ¿Ok? En la casa de mis amigos. Versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y en el pastor y serán dispersas las ovejas. ¿Cuándo ocurrió esto? En la cruz del Calvario. Cuando a Jesús lo fueron a buscar, que Judas Iscariote lo entregó, ¿qué pasó? Huyeron todos y lo dejaron solo. Jesús les dijo: llegará la hora cuando todos me dejarán solo, y no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Jesús dijo, ¿verdad? Eso se cumplió al pie de la letra. ¿Ok? Dice Jehová de los ejércitos: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Mira, viste, y haré volver mi mano contra. Mire la palabra contra. Mire la palabra contra. ¿Por qué? Porque lo hirieron en la casa de sus amigos y quedó solo. O sea, lo rechazó su pueblo. Y por eso Dios levantará su mano contra sus pequeñitos. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a Jesús, cuando estaba entrando a Jerusalén, en la entrada triunfal, que dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina a los pollitos y no quisiste? Antes mataste a los profetas. ¿Qué le dijo a los fariseos? Que ellos habían apedreado a los profetas y después adornaban las tumbas de ellos. O sea, que sus padres mataron a los profetas y ellos mismos adornaban las tumbas, haciéndose cómplices, ¿verdad que sí? Entonces sigue diciendo, 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las terceras partes serán cortadas a ella. Mira lo que va a ocurrir en la tierra. ¿En cuál tierra? En Jerusalén, la tierra de Israel. Y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Está hablando de la tierra de Israel. Versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Mire usted eso. O sea, porque el anticristo se va a levantar contra Israel. ¿Sabía usted eso? Israel va a ser atacada y morirá. Una gran parte de los judíos van a morir. ¿Usted sabía eso? Pero va a quedar un remanente. ¿Ok? A ese remanente lo va a meter en el fuego. ¿Cuál es el fuego? El fuego de la gran tribulación. La angustia de Jacob. Daniel capítulo 12, versículo 1 en adelante. Un día cuando no hay como ese. Y dice: y los meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré. Ahí, ¿cuándo ellos invocarán su nombre? Cuando estén metidos en el fuego, cuando estén atribulados. Capítulo 12, versículo 10. Dice: y daré espíritu de oración y ruego, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora. Bueno, eso va a pasar.
O sea, la gran tribulación, a pesar de que es un castigo contra la incredulidad de su pueblo, es para salvarlo. O sea, para que la nación no sea exterminada con las otras naciones. Si vemos Zacarías 12, la semana pasada ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer, nos damos cuenta que Dios va a destruir a las otras naciones. Jeremías 30 dice también que Dios va a destruir a todas las naciones. Bueno, usted ve Apocalipsis, usted ve 2 de Pedro capítulo 3, dice que Dios va a quemar con fuego la creación. Usted no está viendo cómo el sol está aumentando, cómo la capa del ozono se está desvaneciendo. Usted está viendo cómo los polos se están derritiendo. Usted está viendo las grandes incendios que están habiendo en los bosques. Eso no es nada para lo que viene. Sin embargo, hablando de la tierra, del planeta, ¿o por qué usted cree que Apocalipsis está escrito como un oráculo de Dios, como revelación de Dios? ¿Usted cree que eso no se va a cumplir? Ahora, ¿la iglesia estará ahí? No. La iglesia será arrebatada antes de los 7 años o la última semana. ¿Por qué? Porque los 7 años de tribulación, hablando de lo completo, son parte de las 70 semanas de Daniel. 7 años de juicio. ¿Y cómo la iglesia va a ser enjuiciada? Dígame usted. ¿Cómo va a ser enjuiciada la iglesia? Si fue justificada, sus pecados fueron borrados. Entonces Dios va a meter al pecador con el justo. Dice la Biblia que Dios no juzgará al justo con el injusto, nunca. Por eso Dios le dijo a Abraham: si en Sodoma hubiera un justo, yo no destruiré esa ciudad. Y a ti te libro por Abraham. Entonces, hermano mío, mire, la palabra tribulación que se usa para hablar de la tribulación de la iglesia, cuando estamos siendo perseguidos por la fe, es la palabra tilbo. La palabra para gran tribulación, refiriéndose a la tribulación del juicio, es la palabra tilipsis. La palabra tilbo significa ser atribulados, atribularse, sufrir aflicciones. Tiene referencia a sufrir debido a la presión de circunstancias o circunstancias que nos están pasando, o debido a la oposición de otras personas por el evangelio. Pero no tiene nada que ver con juicio de Dios para la iglesia. O sea, que Cristo murió en la cruz y ya no basta lo que padeció Jesús para que también la iglesia padezca. O sea, lo que nosotros padecemos es por la fe, de nuestra fe. Dios prueba nuestra fe con eso. Pero otra cosa es la gran tribulación. La gran tribulación no es para la iglesia, es para la nación de Israel, para que ellos invoquen su nombre, se arrepientan y sean castigados. Como tal dice Jeremías 30, no te destruiré, pero no te dejaré sin castigo. De ninguna manera. Te castigaré con justicia, pero no te destruiré. O sea, la tribulación es para castigar a Israel por su dureza. Pero ¿por qué está esta bandera aquí? Porque tenemos que orar por esa nación. De ahí salió el Salvador. ¿Verdad que sí? Hay que bendecir. Te bendeciré el que te bendiciere y maldeciré el que te maldijere. Yo le digo a Abraham: ¿y de dónde salió Israel? De los lomos de Abraham. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que orar. Pero otra cosa es lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Está escrito. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice, y yo lo oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Se arrepentirá. La mayoría de los líderes que dirigen la nación de Israel hoy confían en Estados Unidos. ¿Se olvidaron de Dios? Como antes. ¿No te acuerdas cuando Israel puso su mirada en Egipto? ¿Qué le pasó con Nabucodonosor? También fueron llevados cautivos porque se olvidaron de Dios. ¿Por qué ellos no creen hoy en el evangelio, los que no creen en Israel? Por los gentiles. Pablo dice: para que sean llamados a celo. ¿Ok? Pero porque ellos rechazaron, entonces entramos nosotros. Y esa es la parte del plan de Dios, la salvación de los gentiles. ¿Ok? Pero está hablando del cuerpo de Cristo. Ahora, otra cosa es la nación del rey.
y ellos también serán salvos, pero habrá una mortandad sin precedente. O sea, lo que está ocurriendo, que todas las naciones de la tierra se están levantando contra Israel, eso es profético. ¿Por qué? Porque Dios está permitiéndolo. Eso no quiere decir que Dios está apoyando a las naciones que lo están haciendo. No, señor. Porque si usted lee en Zacarías 12, Dios va a destruir a todo el que toque a su pueblo. ¿Ok? Sin embargo, Dios va a permitirlo, ¿para qué? Para que la tribulación, para que ellos se conviertan. Vamos a ver, el fuego de la gran tribulación tiene con el fin de salvarlos, de que ellos se arrepientan, de que ellos invoquen. Jesús dijo: no me veréis más hasta que digan. Jesús estaba ante el sumo sacerdote y dice, el sumo sacerdote le pregunta: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado del Rey de Israel. Y él le dijo: ciertamente yo soy, y desde ahora me veréis sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote se rasgó en señal de blasfemia. Eso quiere decir, está sentenciado a muerte. El sumo sacerdote, como decía la ley, estaba sacrificando el cordero inmolado para el perdón de los pecados de todo el que creyere. Y Jesús le dijo: y no me veréis más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A quién le estaba diciendo eso? A los líderes de Israel, a los líderes del templo, a los que tenían la Torá, a los que tenían la ley, los que conocían la palabra. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Versículo 9, 13. Y meteré en el fuego la tercera parte, lo fundiré como se funde la plata, y probaré como se prueba el oro, e invocará mi nombre. No me veréis más hasta que digan, bendito el que viene. Eloi Adonai. Tú vienes pronto. Tú eres el que viene en el nombre de Jesús. Tú eres el enviado de Dios. Yeshua, Yahvé, salvación. ¿Ok? Bendito el que viene, el enviado de Dios. Entonces, hermano, Hosana en las alturas. Y ahí donde se cumple la palabra que ellos saltarán como becerros de la manada. ¿Se acuerdan de eso? Y nosotros lo cantamos para nosotros. Está hablando del pueblo de Israel. Si usted ve ese contexto, búsquelo y se dará cuenta que está hablando del pueblo. Ahora, veamos aquí. Apocalipsis 16:13. Yo creo que vamos a dejarlo para... Yo creo que lo voy a seguir este domingo, ¿oyeron? Venga para... Porque hay bastante material que leer, bastante Biblia que leer. ¿Ok? Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y de la boca del falso profeta, la trinidad satánica. Mire, dragón, bestia y falso profeta. 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Se va a reunir a todos los gobernantes del mundo bajo el control del anticristo para levantarlos ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Por qué? Apocalipsis 12 dice que el dragón se levantará contra el resto de la descendencia de la mujer que dio a luz el hijo varón, y que su reino no tendrá fin. ¿Quién es ese? Jesucristo. ¿Quién es la mujer que dio a luz el hijo varón? Israel. El resto de la descendencia,
el remanente de los días finales. ¿Por qué? Porque de ahí salió el Salvador. ¿Usted cree que Hitler quiso exterminar a los judíos? ¿Por qué? Exterminar. Mire usted, Zacarías 14:1. Mira, el anticristo, o sea, la Trinidad satánica va a enviar demonios para reunir a los gobernantes mundiales para la batalla en aquel gran día del día de Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el día del Dios o el día del Señor? La segunda venida de Cristo. El consumar de la ira de Dios Todopoderoso. He aquí, 14:1 dice, he aquí dice Jehová, el día de Jehová viene. Vio lo de Apocalipsis 16:13 para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El día de Jehová viene, aquí está. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. En medio de la nación de Israel, los que lo despojen van a repartirse el botín. Versículo 2. Porque yo reuniré. ¿Quién lo reunirá? Dios. Yo reuniré a todas las naciones. Diga conmigo, todas las naciones. Para combatir contra Jerusalén. ¿Qué tal? Yo reuniré a todas las naciones. Diga conmigo, todas las naciones. Dígame si usted eso no es tribulación. ¿Para combatir contra quién? ¿Contra la iglesia? Contra Jerusalén. Mire esa gran tribulación. Y mire lo que pasará. Y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas. Y violadas las mujeres. ¿Qué tal? Una violación en masa. Y la mitad de la ciudad irá a cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Imagínense todas las naciones de la tierra contra una nación tan pequeña. Y más aún contra una ciudad tan pequeña. No solamente es contra una nación pequeña, sino contra una ciudad específica, Jerusalén. ¿Quién lo reunirá? Dios. ¿Para qué? Para castigarlo. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a castigar a las naciones. ¿Por qué? Dios castigó a Nabucodonosor por tocar a Israel, ¿sí? Pero permitió que tocara a Israel, sí, para castigarlo por su pecado. O sea, el mundo influenciado por Satanás. Usted acaba de ver Apocalipsis 16, cómo el dragón, la bestia y el falso profeta envían espíritus de demonios. O sea, cuando hablan llamando a los reyes de la tierra, los demonios van a influenciarlo y se van a levantar. O sea, es Satanás. Pero Dios lo está permitiendo. Dios es el que va a reunir contra Jerusalén a una coalición mundial contra Jerusalén. Ahora, sigamos viendo. Eso se llama gran tribulación o angustia de Jacob. Si leemos el versículo 3, nos damos cuenta. Dice, después saldrá Jehová. Diga conmigo, después saldrá Jehová. ¿Quién? El Señor. Y peleará con aquellas naciones. Mire qué tal. Como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Y afirmará sus pies en aquel día en el monte de los olivos. ¿Dónde queda el monte de los olivos? Frente al monte del templo, en la ciudad de Jerusalén, que está al frente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la mitad hacia el sur. O sea, se dividirá el monte. Versículo 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. La iglesia vuelve con él. Los santos, que los ángeles,
y los ángeles del Cordero. ¿Cuáles son los ángeles del Cordero? La iglesia, los mensajeros. Los mensajeros de Dios. Nosotros somos los mensajeros de Dios aquí en la tierra porque predicamos la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces la iglesia será arrebatada, será transformada y vendrá con Cristo. Capítulo 3 de Colosenses, versículo 4 dice que nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Seremos arrebatados, seremos transformados al cuerpo de la gloria suya. Y Cristo regresará con cuerpo de gloria. Pero ese es el tema de otro costal. Aquí hemos predicado ya al respecto. Entonces el Señor llegará aquí. Si vamos a Apocalipsis 19. Mientras busca Apocalipsis 19, Judas 1:14 dice: esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, Dios juzgará el pecado de las naciones. ¿Ok? Justo después de los 7 años de juicio sobre los pecadores que rechazaron la gracia y se marcaron con la bestia, dentro de esos 7 años, los últimos 3 años y medio serán de gran tribulación para Israel. Enmarcado dentro de Apocalipsis capítulo 6 al 18 podemos ver la consumación de los juicios de Dios en la segunda venida de Cristo. Versículo Apocalipsis 19 versículo 17, pero usted lo puede leer desde el 11, pero ahorita lo vamos a leer desde el 17. Y vi un ángel que estaba en el pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, y carne de caballo y sus jinetes. Envió a todas las naciones aquí que fueron a guerrear contra Jerusalén, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, el anticristo, a los reyes, vi a la bestia, a los reyes de la tierra. Mira, los reyes de la tierra que Apocalipsis 16 dice que la bestia, el dragón y el falso profeta enviaron espíritus de demonios para llamar a los reyes de la tierra para combatirlos en la batalla del gran día de Dios. Y mire lo que dice 19: y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el montado del caballo y contra su ejército. O sea, Jesucristo regresando. Si usted lo lee del versículo 11, va a entender que Jesucristo volverá en gloria. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Aquí viene la consumación y la liberación de ¿quién? De Jerusalén. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y ungir al Santo de los Santos, porque Cristo viene con muchas diademas, coronando como rey, y lo ungirán como rey sobre Jerusalén. Usted puede leer capítulo 14 de Zacarías completico y Apocalipsis 20. Después de Apocalipsis 19, que nos narra la segunda venida de Cristo, ¿ok? Está el reino de Dios. Isaías 11, Apocalipsis 20. Entonces la tierra está viviendo unas señales, la convulsión mundial. ¿Usted cree que todos los gobiernos de la tierra están comprando armas? ¿Por qué? Es más, hoy me conseguí una sorpresita. Ahí se está promocionando a nivel mundial un juego que se llama Guerra Mundial, Internet, y dice la construcción del nuevo mundo. ¿Qué tal? Defiende tu nación para la construcción del nuevo mundo. ¿Qué es el nuevo mundo? El nuevo orden mundial. Supuestamente ellos están esperando un nuevo orden mundial que van a establecerse por guerra. ¿Qué tal? La Biblia habla que vendrá guerras en Apocalipsis capítulo 6. Se matarán los hombres unos a otros. A la final se van a reunir todos en Jerusalén. ¿Qué dice Salmo sobre Jesús?
Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde está sentado Jesucristo hoy? A la diestra del Padre. ¿Cuándo? Cuando ascendió, después de la resurrección. Amén. Entonces, siéntate a mi diestra hasta. Mira esa palabra hasta. Está hablando de un tiempo límite. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La Biblia dice que Dios dijo: el cielo es mi trono y la tierra estrado. ¿De qué habla la tierra? Está hablando de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque ahí puso sus ojos, porque ahí envió al Salvador. Escucha bien: hasta que ponga a tus enemigos. Mira la palabra enemigo. ¿Por qué? Porque todo el que se levante contra Israel será enemigo del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el rey de los judíos. Pero imagínate usted que una nación se levante contra Venezuela. ¿De quién es enemigo de ese país? Contra el presidente que lo preside, ¿verdad? ¿Quién sale a pelear por la batalla por el pueblo? Los ciudadanos. El presidente manda a los ejércitos y los dirige para pelear y defender la nación, ¿verdad que sí? Y que ese es el orden. Entonces el rey de los judíos va a venir y pelear contra quién, contra el anticristo y los ejércitos del mundo que van a venir contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios va a destruir a las naciones que se levanten contra ellos. Pero Dios va a permitirlo, que todas las naciones atacan a Israel. ¿Por qué? Para castigarlo. ¿Por qué? Por su incredulidad. Aunque Dios no los va a destruir, los va a salvar. ¿Por qué? Porque ellos se arrepentirán allí. ¿Usted está viendo? Ellos van a ser librados de eso. ¿Por quién los va a librar? Jesucristo en la segunda venida. El cumplimiento de la fiesta del Yom Kippur. La expiación de Israel. Porque la iglesia, ¿cuándo fue liberada? En la muerte del Cordero. La iglesia fue libertada en el sacrificio del Cordero. ¿Cuál? Cumplimiento de la fiesta de la Pascua. Jesucristo murió en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros hemos sido salvos por medio de la fe. No vamos a ser salvos por juicio, ni por tribulación, ni por nada de eso. Por la gracia de Dios somos salvos. ¿Verdad que sí? En el cumplimiento de la fiesta de la Pascua. ¿Nosotros celebramos Yom Kippur? No. ¿Qué celebramos nosotros? La Pascua. ¿Cuándo? La cena del Señor, el pan y el vino. ¿Qué es pues? ¿Cuándo Jesús constituyó la cena del Señor? En la Pascua. Entonces, Yom Kippur es la salvación de Israel. La Pascua es la salvación de los que creen en el Cordero, en la muerte de Jesús. ¿Ok? Entonces, mire usted, yo lo tengo que dejar hasta aquí, porque esto es un tema profético, es largo, es pesado, pero es de actualidad, hermano. Se tiene que enseñar. Se tiene que enseñar la palabra de Dios, hermano querido. Se tiene que enseñar la palabra de Dios como se tiene que enseñar. Presten atención aquí. ¿Por qué? Porque usted mira las noticias y la gente no sabe lo que está pasando. La gente hoy en la iglesia está esperando su bendición del cielo. En vez de estar pendiente de que la palabra de Dios se cumpla ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder, hermanos. ¿Por qué? Porque la gran tribulación está a punto de comenzar. O sea, hablando de la tribulación. ¿Ok? Porque está la primera mitad de los 3 años y medio, que son los sellos del Cordero, capítulo 6, Apocalipsis. El Cordero de Dios desata sus sellos. ¿Va a desatarlo contra la iglesia? No. La iglesia no va a estar allí. ¿Por qué? Porque va a ser arrebatada. ¿Por qué el Cordero va a desatar los sellos? Contra los que no creyeron en la predicación del Evangelio. La ira del Cordero se llama. Lea Apocalipsis capítulo 6 en su casa. La ira del Cordero. La ira de Dios en la segunda mitad de los 7 años, en los segundos 3 años y medio, donde la gran tribulación se va a desatar contra Israel. ¿Por qué? Porque los primeros 3 años y medio hay paz, porque el anticristo va a firmar un tratado de paz. ¿O porque usted cree que Estados Unidos y los palestinos están tratando de hacer tratado de paz allá en Medio Oriente? No, nadie ha podido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un rey mundial llamado el anticristo, o sea, le dicen al anticristo, un rey mundial va a firmar un tratado de paz con Israel.
Y a la mitad de la semana romperá el pacto y atacará, reunirá a todas las naciones para destruir. Mientras haya paz en Israel, habrá guerra. Mientras haya paz en Israel, va a haber guerras en el mundo. ¿Oyó? O la iglesia no va a estar en ese tiempo. Ni en la primera etapa, ni en la gran tribulación, que es la segunda mitad. ¿Ok? Yo sé que esto es un tema pesado, pero es necesario enseñarlo. Vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene, además estamos tarde, nos pasamos a la hora. La semana que viene, o sea, la semana que no viene, no, el domingo, perdón, el domingo, yo les voy a mostrar una gráfica aquí también que les va a ayudar a ver un poquito más. Así que los de la lacto, traigan la lacto. Vamos a leer, vamos a ver las profecías del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento, ¿ok? Y vamos a hacer paralelos. Y vamos a demostrar que la iglesia no va a pasar la tribulación. Algunos dirán, no, pero ese es el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver el Nuevo y vamos a hacer los paralelos para demostrar que la iglesia es la redimida del Cordero. Esto no quiere decir que Dios ha desechado a Israel, no, al revés. La gran tribulación es castigarlos, pero para salvarlos. Pero va a morir mucha gente. Con el Evangelio no es necesario, con el Evangelio es gratuito a través de la fe. Pero bueno, por los gentiles ellos no quieren escuchar. Sin embargo, quiero decir y especificar que las iglesias de Israel están creciendo muchísimo. Hay mucha salvación. ¿Okay? Hay que seguir orando para que haya salvación del pueblo de los pactos. Gracias a Dios por Israel, porque Dios la creó ¿para qué? Para traer al Salvador y salvar a todas las naciones. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tener entendimiento, Señor, sobre que la iglesia ha sido limpiada, ha sido rescatada. Ya Jesús pagó la ira de Dios sobre él para ser libertados. Hemos sido libertados por medio de la sangre del Cordero. Yo te pido por la nación de Israel, vienen momentos bien difíciles. Señor, pedimos, Señor, que tengas misericordia y que muchos de la nación de Israel puedan escuchar el Evangelio. Porque dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al gentil. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que el Evangelio, que la salvación no sea a muchos en Israel por medio de la tribulación, sino a través de la salvación de la fe. Yo te pido que abra sus ojos para que vean. Mientras tanto, Señor, cumple tu palabra verdadera. Yo te doy gracias porque nos has justificado y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos el arrebatamiento de la iglesia, donde la trompeta sonará y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Maranata, Cristo viene pronto, hermanos. La iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que seremos arrebatados antes del comienzo de los 7 años de juicio. Nos vemos próximamente. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.